Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Es una bendición poder encontrarnos con salud y con vida en este primer día de la semana de meditación. El primer día fue ayer, pero el primer día de la semana en el cual vamos a meditar sobre en este programa, Meditación de la Noche, con el pastor. Así que le doy la bienvenida, hermano y hermana, en esta oportunidad que Dios nos brinda de poder tener nuestro devocional bíblico y poder entresacar una preciosa verdad eterna y poderla aplicar y poderla reflexionar y, por supuesto, meditarla por muchos días más. Así que le doy la bienvenida y al mismo tiempo le invito a que abra su Biblia, por favor, en el Salmo que nos corresponde el día de hoy, que será el 57, y vamos a buscar el versículo 11, por favor. En pantalla estará apareciendo la imagen del versículo, pero si usted prefiere buscarlo en su Biblia, lo puede hacer. Salmo 57, 11. Léalo junto conmigo en voz alta en su casa o donde se encuentre, y posteriormente vamos a pedir la ayuda y la dirección de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios así, el versículo 11. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Oremos, hermanos, por favor. Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias porque has sido muy bueno con nosotros. Ayúdanos a poder abrir nuestro corazón y poder apreciar tu palabra, pero sobre todo poderla retener y guardar por mucho tiempo la devoción que tendremos en esta noche. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, nos encontramos, hermanos, en un salmo nuevamente escrito por David y en una situación pues por demás estresante y desesperante en su momento para él. David escribió este salmo dentro de una cueva, pareciera ser que fue la de Adulam o la de Engadi, en lo que podemos entender por el relato bíblico, y obviamente estaba en esa cueva porque estaba siendo perseguido por el adversario, y sabemos los nombres y sabemos la situación. Así que dentro de esa cueva David tuvo la inspiración del Espíritu de Dios y tuvo la supervisión del Espíritu Santo para que pues redactara lo que ese enjambre de sensaciones y emociones también que David estaba padeciendo mientras estaba siendo el objeto de ignominia y de persecución por parte de su enemigo o de sus enemigos, como queramos verlo. Así que en esa situación se encontraba David cuando escribió el Salmo número 57. Ahora, dentro del Salmo, hermanos, o dentro de la cueva, primeramente, donde se encontraba David, David estaba frente a dos personajes muy reales y muy claros y de gran influencia sobre su propia vida. Se encontraba frente al Dios de su salvación, pero estaba también frente al hombre de su persecución. Así que al momento de que David escribió el Salmo, pues obviamente escribió describiendo acerca de estos dos personajes, tanto de Dios, quien le salvaba, y de Saúl, quien le perseguía. Así que el Salmo está reflejando obviamente estos dos aspectos, y el Salmo oscila los primeros versículos y los siguientes, y estos varios versículos que componen el Salmo oscilan entre lo que la narrativa descriptiva de parte de David acerca de Dios que le cuidaba, su actitud hacia con él, pero después vuelve a mencionar a su perseguidor, luego vuelve con Dios nuevamente y luego oscila nuevamente con el hombre, hasta que finalmente el versículo 5 y en adelante, y finaliza obviamente con el versículo 11, vemos a David que expresa algo muy interesante. Por encima de la tristeza personal de David, él aprendió a colocar su propio deseo de que Dios fuese glorificado. En el versículo 5 dice: exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Y el último versículo, es decir, el versículo 11, es el versículo gemelo, por decirlo de esa manera, del versículo 5. Es exactamente
una repetición del 5.º versículo. Así que termina diciendo lo mismo: exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Ahora, ¿qué vemos, hermanos? ¿Qué verdad eterna se desprende de este pasaje, de esta historia y de estos versículos previamente leídos? Bueno, número 1, que David había aprendido, repito y reitero, que David había aprendido, el hijo de Isaí, a colocar su ardiente deseo de que Dios fuese glorificado por encima de sus tristezas personales. Y esto nos debe de hacer meditar, hermanos, que tenemos que aprender, usted y yo, a glorificar al Señor al encontrarnos en momentos sumamente complicados en nuestra propia vida. Quizás no nos hemos encontrado siendo perseguidos por un adversario como Saúl, ¿verdad? Que nos quería, que nos querrá quitar la vida, aunque puede ser el deseo de alguien en particular, no una mala persona, pero no nos hemos encontrado necesariamente o exclusivamente en una situación como David, que por mucho tiempo anduvo huyendo del propio rey para poder preservar su vida, y él con las manos atadas, porque él era el ungido de Dios, y él sabía que si acaso un rasguño le lograba hacer al rey, él sabía que ante Dios él no iba a ser tomado como inocente. Así que padeció por muchas situaciones y experiencias nada deseables para ninguna persona. Sin embargo, David aprendió, en medio de sus tristezas, de sus descontentos, en medio de sus desesperaciones, en medio de su ir y venir, en medio de tanto pensar para planear cómo huir, cómo llegar, a dónde ir, con quién platicar, con quién sí confiar, con quién no podía confiar. Obviamente estoy hablando en el sentido meramente humano, porque David, naturalmente, él confiaba en Dios, y su esperanza y su confianza y su fuerte fe estaba puesta en Dios. Así que llama la atención cómo David había aprendido a glorificar a Dios, a exaltar a Dios, a pesar de y en medio de las pruebas y los momentos difíciles de su vida, los aspectos sumamente negativos, aquellas circunstancias que quizás a muchos de nosotros en la actualidad ya nos hubiesen perturbado y ya nos hubieran hecho esas situaciones actuar de la manera más negativa posible. Sin embargo, David, ese hombre, tenía una fortaleza en Dios que fue lo único que lo sostuvo y lo mantuvo, que se encontraba en momentos difíciles buscando la presencia de Dios, el rostro de Dios, y de esa manera decidía y había aprendido a glorificar a Dios en medio de cualquier situación. Este pensamiento y esta idea en particular nos la recuerda el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo le escribió inspiradamente por el Espíritu de Dios a la iglesia de Corinto, y claramente Pablo les estaba regulando la ley del amor y la ley de la conciencia, cómo ellos deberían de actuar en base a estas dos leyes, porque había hermanos que sabían, por la madurez espiritual que tenían y por la libertad cristiana, que comer lo sacrificado a los ídolos no era pecado, en la base y el argumento de que un ídolo no es nada, no tiene ningún valor intrínsecamente ni espiritualmente hablando. Así que aquellos hermanos que decían, pues yo no como porque eso fue dedicado a un dios pagano, decían los hermanos, pues no pasa nada, porque pues ante los ojos de Dios no tiene ningún valor. Entonces Pablo dijo, bueno, pero todo lo que vayas a hacer, todo lo que, si comes, hazlo para la gloria de Dios. Si no comes, pues hazlo para la gloria de Dios. Y en el versículo 31 del capítulo 10 de su primera carta a los hermanos, a la iglesia de los Corintios, les expresó y le dijo, miren hermanos, ya sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan en su vida, como iglesia, como congregación, como familia,
como individuos, cualquier cosa que hagan, sea lo que sea, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y esa era la mentalidad, hermanos, la misma mentalidad que concuerda, quiero decir, la mentalidad de David con la ideología del apóstol Pablo, que todo lo que debían de hacer o todo lo que hiciesen, pues debía de glorificar a Dios. Y en medio de la situación que se encontraran, debían de glorificar a Dios. Y eso es lo que aprendemos, hermanos, o esa es la enseñanza que se desprende de estos versículos que yo puedo notar y que debemos de meditar. Tenemos que aprender, como lo hizo David y como lo reafirma también la Escritura en su contexto general, de que en cualquier circunstancia que usted se encuentre, que yo pudiese encontrarme en un momento dado por la voluntad de Dios o por mi propia irresponsabilidad o por mi propio descuido o por la voluntad permisiva de Dios, por lo que querramos presentarnos, podemos encontrar en alguna situación que nos puede hacer doblar rodilla mucho más tiempo o está generando que pasemos mucho más tiempo en devoción con Dios, o esa situación está logrando que nuestras emociones se confundan, o esa circunstancia la cual está viniendo muy fuerte a nuestra vida está logrando que nuestros pensamientos se dividan y nos preocupemos en vez de ocuparnos, y entonces viene confusión, viene desesperación, viene el lamento de pensar, hijo, ¿por qué me metí en este apuro? Si no hubiera hecho esto, si no le hubiera hecho caso a fulanito de tal, si no hubiera hablado y dicho aquello que dije, ahorita no me encontrara en esta situación. Diferentes pruebas, situaciones. Santiago dijo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Así que vienen diferentes pruebas, diferentes situaciones a su vida, a la mía, a las nuestras, que pudiésemos pensar en todo menos en glorificar a Dios. David tenía ese cuidado, hermanos. David tenía esa atención para con Dios, porque el Salmo comienza diciendo, Dios, yo me voy a amparar bajo la sombra de tus alas, porque tu misericordia ha sido grande para conmigo y tu verdad. Está renombrando y exaltando los atributos divinos, y David sabía lo que Dios había sido para con él y no quería desechar su misericordia. Entonces David quería corresponderle a Dios diciendo, Señor, has sido bueno conmigo, a pesar de estar en estas situaciones que no son nada agradables, que son incómodas, que son confusas y que son en un momento dado muy desagradables como persona, pero yo sé que tú estás en medio de mí y yo quiero darte la gloria a través de lo que tú estás haciendo en mi vida. Ahora, ¿cómo podemos glorificar a Dios, hermanos? De una manera práctica. Bueno, David, como él era músico, pues él rápidamente y prontamente la manera de alabar a Dios o de exaltar a Dios o dar gloria al Señor lo relacionaba con la música que él componía para Dios. De hecho, el Salmo es un poema que escribió, posteriormente debió haberle compuesto música para adorar al Señor, o si no era con música, pues era declamando este poema. Pero David empieza a hablar en el versículo 5, por ejemplo, hasta el 11, y declara y dice, exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Se han armado a mis pasos, red han armado a mis pasos, se han abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí. Habla de sus enemigos, por supuesto, en medio de él han caído ellos mismos. Y luego continúa en el 7, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Y el resto de los versículos pues es alabanza al Señor. David relacionaba la gloria de Dios, glorificar al Señor, con la música, porque él era músico, obviamente. No todos nosotros somos músicos, quizás no se nos da mucho la música o el oído musical o el sentido musical, quiero decir, pero tenemos que relacionar la gloria de Dios con cualquier detalle de nuestra propia vida. Y en aspectos prácticos, hermanos, para entrar al final de esta meditación,
¿Cómo podemos glorificar al Señor de una manera práctica? Bueno, decimos, bueno, alabando su nombre y exaltando su nombre, sí, pero ¿cómo lo hacemos? Cuando usted venga a la iglesia, por ejemplo, presencialmente los domingos por la mañana, bueno, al momento de cantar, cantar con más conciencia, con más realidad, soltando la voz sin pensar qué va a decir el hermano de al lado, qué va a decir el hermano de atrás, si quizás se me atora un gallito, como decimos, ¿verdad? Al momento de cantar, por eso no voy a levantar la voz o me da pena. No, eso no es glorificar a Dios. Glorificar a Dios es hacerlo de todo corazón, sin pensar qué puede pensar el hermano o la hermana, o se van a reír de mí. No, lo estamos haciendo para Dios, siempre y cuando lo hagamos de una manera correcta, sensata, mesurada. No estoy diciendo que vamos a brincar y hacer escándalo y medio. No, me estoy diciendo cantar al Señor con todo nuestro corazón, por ejemplo. ¿Cómo podemos glorificar a Dios de una manera práctica? Bueno, cuando lea la Biblia en casa, cuando esté teniendo su devocional personal, hacerlo con más conciencia, con más enfoque, con más atención, con un mejor corazón. Señor, gracias por darme esta porción de tu palabra. Dame la manera de poderlo aplicar de una manera práctica, fácil, y en ello yo pueda glorificarte. Cuando estemos en las transmisiones, por ejemplo, cuando usted esté en su casa, pues con mayor razón, a tomar el himnario y cantar, soltar su voz, que el nombre de Dios sea exaltado, glorificado, magnificado, glorificado. Cuando usted está viendo lo que ve, cuando usted está escuchando lo que usted escucha en el día, pues definir si eso glorifica a Dios o no glorifica a Dios. Las amistades que usted tiene por las redes sociales o por las llamadas que usted hace o por lo que usted lleva a cabo en su casa, está haciendo la limpieza de casa, está sacudiendo, limpiando, estamos trabajando en el carro. ¿Con qué pensamientos lo estamos haciendo? Claro que nos estamos concentrando, pero dentro del pensar y nuestro intelecto que está siendo involucrado en el trabajo que estamos haciendo, aún así podemos estar pensando en Dios y decir, Señor, esto ya lo sé hacer, pero ayúdame a hacerlo bien, porque quiero que tú estés contento y tu nombre sea glorificado con este detalle, con este trabajito, con esta limpieza de platos, con este lavado de carro, con esta llanta que voy a limpiar, con este cuarto que voy a barrer, que en mis pensamientos al hacerlo puedan glorificarte. Todo lo que respire, alabe a Dios, glorifique al Señor. Tenemos que aprender a dar gloria al Señor, hermanos, en medio de situaciones difíciles, de pruebas, de tentaciones. Y tenemos que aprender a hacerlo porque esa es la vida del cristiano. David dijo, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Que Dios nos ayude, hermanos, que nos dé ese pensamiento y ese buen corazón y ese deseo de que todos los detalles de la vida cotidiana podamos glorificar a Dios a pesar de los problemas que tengamos, a pesar de las tentaciones y a pesar de las vicisitudes de la vida. Nosotros glorifiquemos a Dios. Padre, gracias por tu palabra preciosa. Ayúdanos a glorificarte, buen Dios, en todo lo que hagamos y tu nombre sea enaltecido a través de esta meditación. Te lo ruego en el nombre de Cristo.